Bueno, bienvenidos al tutorial. Vamos ahora a explicar un poco la guía que se ha hecho para el cálculo de extracción e inyección. Es importante aclarar que esta es una guía informativa, una guía para que tengamos una idea, una noción de cómo nosotros realizar un cálculo de extracción, un cálculo de inyección y realmente un cálculo de ductos. Es finalmente el ingeniero, el mecánico o el proveedor de campanas quien va a hacer ese cálculo. Él es el que conoce sus equipos. Nosotros vamos a realizar un cálculo preliminar para tener noción, porque creo que es algo que debemos saber como consultores, debemos tener en cuenta, porque a la hora, entre las propuestas que tenemos, no es simplemente muchas veces llegar y colocar la campana, sino que después en obra se ha visto que quieren la ubicación de los extractores. Se ha visto que entonces los pases no dan, entonces viene siempre pero porque ustedes no me avisaron, porque ustedes no me han dicho. Entonces debemos tener una información más o menos, necesitamos manejar esta información para completar lo que nosotros damos. Simplemente es eso, es informativo, es para nosotros tener para nosotros tener idea de lo que se está hablando, pero finalmente quien va a definir el equipo, quien va a definir el tamaño de los ductos es el ingeniero mecánico. Él es el que firma los planos, no nosotros. Dicho esto, vamos a comenzar entonces a explicar un poco esta guía. En esta guía vamos a tener, como se mencionó ya, el cálculo de la extracción y el cálculo de la inyección. En el cálculo de la extracción vamos a tener lo principal, que es cómo calcular el caudal de extracción. Ese caudal de extracción va a depender tanto del tipo de equipamiento que se tenga debajo de la campana como el tipo de campana que se esté utilizando. Vamos a ver un poco de eso dentro de esta guía. Vamos a dimensionar los ductos de extracción para poder tener idea del tamaño que debe tener y poder así poder pedir por lo menos un pase necesario en tamaño o evaluar si ese pase de repente que nos ha dejado el arquitecto es o no es el correcto, y no de repente tener que esperar al final. Recuérdense que muchas veces la extracción es lo último que se deja, el proveedor viene después y ya después resulta que ya se hicieron los pisos, se hizo el vaciado y es más complicado dejar un espacio. Vamos a hablar un poco de presión estática y de la elección del extractor. Estos dos últimos puntos, 3 y 4, son más que todo informativos. La pérdida de presión es algo que es bastante complejo, es algo que realmente para calcular son métodos complicados. No es tampoco que nosotros tengamos que tener mucha información o saber mucho de esto, pero sí por lo menos lo básico, ¿ya? Y la elección del extractor, bueno, para nosotros más o menos saber qué extractor se necesita. Ya evidentemente el proveedor, dentro de su catálogo de equipos, verá cuál se aplica mejor, cuál es el que ellos tienen o que ellos recomiendan para esta situación. Lo mismo vamos a repetir para la inyección. Esta guía que está aquí se realizó, ¿verdad?, tomando en consideración la normativa americana, y básicamente lo que se expone dentro de este documento que tenemos aquí, que es la guía de diseño para sistemas de ventilación en cocina. ¿Ya? Esta guía está anexada en el correo. A ustedes también se las anexé. Está en inglés, pero sí sería muy importante que se la lean. Si bien tiene 21 páginas, dice 21 páginas, pero realmente no es tanto, es amigable, se lee fácil, ojo, y realmente son ejemplos que existen, que pueden ver aquí. Realmente ya hay ejemplos de diseño a partir de la página 10, así que es relativamente sencilla, no les va a tomar mucho tiempo, es doble espaciado la línea, habla de inyección, habla de inyección también. Está bastante resumida, tiene unos ejemplos muy buenos, así que les recomendaría que se leyeran esta guía para entender mejor. Evidentemente yo hice un resumen de esta guía práctica, pero siempre tener la base y la fuente mucho mejor para un mayor entendimiento. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es el cálculo del caudal de extracción. Si bien esta guía esta es una guía de cálculo, no una guía donde va a explicar cada uno de los conceptos, ¿verdad? Cada quien debe más o menos tener una idea. Sí podemos explicar rápidamente lo que es el caudal.
El caudal sencillamente para nuestro caso de extracción es la cantidad de aire que yo voy a sacar por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un equipo, por lo menos, vamos a suponer un wok, que genera una cantidad de humo, ¿verdad? Esa cantidad de humo es mayor. Si ustedes ven, esa cantidad de humo va en unidad de tiempo, es decir, ese humo va aumentando a medida que pasan los segundos. Entonces yo necesito extraer esa cantidad de aire, que ojo, la campana no es que extrae humo, la campana extrae aire total. Dentro de ese aire está el humo. Entonces no es que solamente va a extraer el humo nada más y el aire se queda, por eso tengo que hacer unas compensaciones, que es una inyección. Entonces al momento de sacar ese humo que está allí o ese caudal de aire, por lo menos en el caso de un wok, tiene que ser rápido, porque si ese caudal, esa cantidad de aire que yo saco no es muy rápida, sino es lenta, quiere decir que entonces me va a sobrepasar el humo, y por más que sea el humo me va a contaminar la cocina, independientemente de que yo tenga presiones negativas hacia los lados y que pueda hacer como una especie de cortina de aire para que el humo no salga. Lo que no me van a salir son los olores, pero el humo al acumularse va a tender a salir. ¿Ya? Entonces es importante entender ese concepto de lo que es el caudal. Si no lo ven muy claro con el aire, que suele ocurrir a veces que no se ve muy claro con el aire y se ve mejor con otras cosas como los fluidos, bueno, sencillamente lo pueden ilustrar en el lavamanos de su casa. El lavamanos de su casa, si ustedes ven, si ustedes abren la llave al máximo, van a ver una cantidad de agua que sale por el grifo, por la misma apertura del grifo. Y a medida que ustedes cierran la llave, va saliendo menos cantidad de agua. El área es la misma, el área no ha cambiado. Como la campana, el área no cambia. En este caso, el área de la campana la podemos asimilar a lo que sería el área por la cual pasa el agua en el grifo, ¿verdad? Cambia entonces la velocidad con la que se renueva el aire, en este caso la velocidad del fluido. Entonces ese aspecto es importante que lo sepan realmente, así como el hecho de que, acuérdense que estamos ahorita sacando aire y todo lo que nos vamos a referir durante el capítulo 2 FM es de aire. Bueno, una vez habrán entendido ya lo que es el caudal, vamos ahora a cómo lo vamos a calcular. En esta, como ya se mencionó ya, en esta guía vamos a utilizar la norma de la IMC y en función de ello vamos a calcular qué caudal necesitamos extraer. Para eso necesitamos conocer dos tipos de cosas. La primera es evidente, es el tipo de equipamiento que nosotros tenemos abajo. En función de ese tipo de equipamiento me va a generar cierta cantidad de humo y es el que yo necesito extraer, con qué velocidad tengo que extraerlo. Y segundo, vamos a tener que necesitar el tipo de campana. La primera parte, la norma, mejor dicho, la norma de la American Society of Heating, aquí lo pueden ver, la ASHRAE, bastante larga las siglas, ha clasificado los equipos de cocina en 4 categorías: light, medium, heavy y extra heavy. He dejado esta tabla, por cierto, en inglés porque la norma viene en inglés y no la he querido pasar al español para no confundir. Igual si quieren la podemos pasar al español, no hay inconveniente y así lo entienden mejor. De todas maneras, aquí está especificado en la guía de dónde será la tabla, el equipamiento de acuerdo a la norma y el estándar en el cual está. Entonces todos los equipos de nosotros, los equipos que usualmente usamos, están dentro de esta lista. Tenemos por lo menos aquí los rational, los equipos de hornos a convección, tenemos las pastas cooker, tenemos las marmitas, todos la mayoría de los equipos que nosotros los tenemos están aquí. Esta clasificación la utiliza la gente de Captive, ¿ya? Ellos más o menos trabajan con esta misma guía. Entonces, a través de esta norma se ha clasificado los equipos en 4 grupos. Tenemos nosotros entonces a la hora que vayamos a calcular los FM, identificar cada equipo, a ver en qué grupo está. Luego tenemos la tabla número 2. En esa tabla número 2 es lo que ha utilizado la IMC, ¿verdad?, para ellos calcular sus FM. Es decir, la tabla 1 los clasifica los equipos en 4 grupos. La tabla 2, de acuerdo a la campana, me indica a mí cuántos CFM, y esto es importante, por pie lineal de campana son los que yo necesito extraer. Ya vamos a ver un ejemplo ahorita cómo se calcula. Pero ellos han colocado esta tabla que está aquí. Quiere decir que los CFM para una campana mural, si es ligero, son 200 CFM por pie lineal de campana.
Para si el equipo son medium, que están abajo son 300. Si son heavy duty son 400. Y si son extra heavy son 550. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta tabla? Ellos han clasificado, mejor dicho, ellos clasificaron las campanas, que son uno de los principales elementos de la extracción. Ellos lo clasificaron en dos, en lo que serían las campanas, lo que llaman campanas listadas y campanas no listadas. ¿Cuáles serían las campanas no listadas? Vámonos aquí al PDF. Aquí donde tenemos nuestra norma. En esta norma que está aquí, lo repito, aquí tienen todo explicado detalladamente. Pueden echarle una leída y saber. Aquí lo tenemos. Tenemos lo que son las campanas listadas y las campanas no listadas. Las campanas no listadas, como lo podemos ver aquí, estar normadas por la parte local, por la normativa local. No la tienen ellos, o sea, no es una campana que está, digamos, normada, ¿verdad? Es una campana, vamos a llamarlo genérica. Cumple con las normativas locales hasta allí. Luego tenemos las campanas listadas, es decir, estas campanas son campanas que han sido probadas y que están bajo la certificación UL 710, el estándar 710. Esto hace que la campana tenga cierta eficiencia, se logra con los materiales, se logra con la forma en la cual se colocan los filtros, se logra con la manera en la cual digamos que los ductos de extracción, a qué distancia están. Todo eso que está allí hace que se tenga, mejor dicho, que se coloque que se tenga algo normado, ¿verdad? Algo que esté bajo cierto estándar. ¿Qué pasa con esto? ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros vamos a ir aquí un poco más abajo. Todo esto lo vamos a ver lo estamos viendo allí en la primera parte. Esta es la tabla que estoy hablando a ustedes. Esa tabla que hemos colocado en ese documento viene de aquí. Los flow rates para los FM, para campanas no listadas, en este caso campanas genéricas. Y tenemos para las campanas que son genéricas, las campanas que son probadas, ya que están certificadas. Véanse que los FM que ellos están pidiendo ahora ya no es fijo, ahora es un rango. Permite que sea menor. Permiten que permite un número menor, permite dar un rango. Si anteriormente teníamos en la primera parte, vamos a verlo aquí, teníamos por lo menos para mural, fíjense que teníamos 200, 300, 400 y 550. Ahora, cuando voy a ver la misma, pero para campanas que están normadas, tengo como máximo 200, 300, 400. Fíjense que aquí ahora me parece mayor a 350. Y tengo ahora un límite inferior que también puedo usar. ¿Qué quiere decir? Que mi CFM puede ser menor. Mi caudal que yo necesito extraer de aire no necesita, debido a la forma en la que está, la velocidad con la que yo tengo que mover ese metro cúbico, puede ser menor. No necesito moverlo tan rápido. Esta tabla número 2 es la que utiliza Captive, o la que puede utilizar los fabricantes que tienen su equipo ya probado y certificado, porque ya ellos saben sus equipos cuánto realmente o qué velocidad realmente necesitan ellos sacar el aire para que no salga hacia el medio ambiente. Vamos a ver este ejemplo con Captive. Aquí podemos ver, es una de las campanas que ellos tienen. Aquí podemos ver cómo ellos clasifican. Tienen ellos sus campanas. Este es el caso de Now, precisamente. En Now ellos clasifican. Lo ven, tercer piso, ventana izquierda, me dicen derecha. Ellos clasifican por heavy, en este caso los equipos que habían allí, habían salamandras y habían open burners, hacen que sean heavy. Ven que ellos colocan aquí su caudal por pie es 226 que ellos utilizan para los equipos que ellos tenían allá adentro. Su caudal de diseño es 226, es decir, es un caudal que está, vamos aquí un caudal que está, véanlo, dentro del rango entre 200 y 400 para heavy, pero este valor lo tienen que dar ellos, ¿ya? Sin embargo, yo lo que he hecho en la siguiente tabla que ustedes van a poder ver aquí,
porque he comparado los valores de esta tabla que ellos me dan con los valores que nos ha dado Captive en cada uno de los proyectos, y la verdad esta tabla tiene valores muy conservadores, es decir, está muy por encima. Yo lo que hice fue aplicar un factor de 0.75 a esta tabla, y por eso tenemos ahora una segunda tabla, una tabla número 2, en donde estos valores que están aquí son 0.75 estos. Igual estoy por encima en lo que me da Captive. Fíjense que vimos que era 226. Aquí para Heavy estoy en 300, estoy todavía por encima. Y si comparo con cada uno de estos, de los otros que existen, mejor dicho, en Azure Captive, estoy todavía por encima. Como nosotros lo que queremos es una idea, porque nosotros no somos el vendedor de campanas, eso lo va a definir, es el vendedor de campanas, entonces tampoco me puedo ir, no debería irme tan exagerado, ¿no? Yo considero que este valor que está aquí estamos muy bien, debería estar más o menos por ese orden lo que el proveedor indique. Luego de esto que tenemos ya aquí calculado los ICM, necesitamos ICM por cada uno de equipamiento, y vemos después, necesitamos saber el tipo de campana. Campana mural, isla sencilla, isla doble, y ya tenemos 3 tipos que habitualmente nosotros no utilizamos, aunque todo siempre la mural o la campana isla doble, ¿no? En el caso por lo menos de Amor a Mar, y este el caso que acabamos de ver ahorita de Now, son más o menos las que tenemos aquí. Igual el LNG también son los tipos de campana que nosotros mayormente usamos. De por sí, por eso la tabla la reduje nada más a 3: mural, isla sencilla, isla doble, y no agregué los demás porque no vienen al caso. Una vez que tenemos entonces definida la campana, podemos calcular, o podemos hacer el cálculo de esto, de nuestro CFM, que va a ser nuestro CFM simple y sencillamente la multiplicación de lo que yo voy a agarrar de la longitud de mi campana en pies por la clasificación más alta del equipo que yo tenga de aquí debajo. Clasifiqué mis equipos, cada uno de ellos. Si tengo equipo, con un solo equipo que tenga Heavy Duty, automáticamente para una campana mural voy a agarrar, vamos a la tabla 2, 300 CFM, y lo voy a multiplicar por su longitud en pies, dependiendo si es mural, si es isla sencilla, si es isla doble. Les he colocado aquí un ejemplo. Vamos a tener este ejemplo aquí, en el cual tenemos, aquí lo van a especificado, están todos los equipos que tenemos debajo, son 2 campanas, campana mural, o sea, es una campana mural dividida en 2 secciones, ya, de 360 por la mitad, 367 cada una. Y aquí tenemos una marmita, una sartén por cable, un horno de 40 bandejas, un horno combi dúo de 9 tenemos arriba una placa francesa, unas 2 hornillas, y tenemos una plancha grillada. Aquí he clasificado cada uno de estos de acuerdo a la tabla que vemos aquí. Ve que tenemos equipos medios, equipos ligeros, y tenemos la placa francesa, tiene 2 hornillas heavy. Solo por este equipo que está aquí, todo automáticamente se queda clasificado dentro de Heavy Duty. Solo porque tenemos este equipo, y ojo, porque tenía estas 2 hornillas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esta configuración, elegimos la mayor que tenemos aquí, en este caso Heavy. Aquí tiene 300 CFM por pie, porque es una campana mural. Y tenemos aquí entonces, aquí pueden ver la parte de los cálculos. Bueno, tenemos que nuestra longitud era 367 por 2, eso lo cambió, 367 metros por 2, lo cambiamos a pies, me da un total de 24,08 pies. De esa manera, los CFM que tengo de la campana va a ser 300 por 24,08, 7224. Es un número que da grande, sí, da grande. Es un número primero menor a lo que fuera a dar si hubiésemos usado esta tabla, que era 400. Esta es una tabla que nos da 300. Y es un número que es grande porque tenemos un solo equipo aquí, ¿ya? Si este equipo no tuviera esta plancha, sino hubiese sido medium, entonces hubiésemos elegido 225, y ese ha sido 225 aquí por 24,08, y va a dar un número más pequeño. Hay varias opciones de arreglar esta configuración, si prefieren. Primero, aquí es donde interviene mucho el fabricante. El fabricante, él de repente al ver esta configuración te puede decir,
y gracias a su experiencia y sus equipos que los ha probado, él simplemente puede indicarte, mira, no vamos a usar 300, vamos a usar 225 o vamos a usar un número menor, 250, o el rango que habíamos visto era de 200 a 400. Entonces de repente él utiliza un 225 y calcula un CFM menor. Pero como nosotros no somos el vendedor del equipo, ni somos lo que lo vamos a poner en marcha, preferible no meternos mucho en eso, vámonos con un cálculo un poco más aproximado. Igual, de todas maneras, lo que nosotros queremos con esto es tener más o menos cuánto es el ducto que nosotros necesitamos para definir los pases. Una vez tenemos esto que está aquí, otra opción que ya hemos podido haber hecho aquí es colocar dos campanas. Una campana que agarrara nada más esta área, que tuviera clasificación heavy, fuera pequeña, y otra campana que fuera todo el resto, iba a tener equipos medium, iba a tener otros CFM aparte, o inclusive a reagruparlos de tal manera de tener los medium de un lado, los light del otro, los heavy del otro, y hago 3 campanas. ¿Cuál es el inconveniente con eso? Primero, que tengo 3 campanas de diferentes tamaños. Segundo, que para que se me cumpla, para que funcione de acuerdo a esta normativa, tendría que tener entonces 3 extractores o 2 extractores si son 2 campanas, pues son sistemas independientes. Tengo que tener entonces extractores independientes, porque cuando llegue aquí el aire que voy a extraer, yo estoy asumiendo siempre que me va a extraer la misma cantidad de aire de un lado que del otro. Entonces, en ese aspecto se requiere que si voy a utilizar clasificaciones, agrupar por clasificaciones, entonces los sistemas sean independientes. Es decir, un extractor para los sistemas heavy, un extractor para los sistemas medium y un extractor para los sistemas light. Este caso modelo que nosotros hicimos aquí lo hicimos a partir de NAO. En el cuarto piso de NAO, justamente, este es el arreglo, esta es la campana. La campana de la derecha, lo han definido como campana cuarto piso derecha, es una campana que tiene, donde tenemos el open burner que tenemos aquí, la cocina, y tenemos al lado aquí izquierdo, donde tenemos los otros elementos que hemos dicho que este lado era medium, este lado era heavy, por esa cocina que tenemos ahí 2 hornillas. En efecto, cuando vamos aquí al cuarto piso, izquierda derecha, ellos clasifican la izquierda en medium, la derecha en heavy. Fíjense que ellos utilizan 200 y 225, ¿verdad? Nosotros estamos utilizando 300 con un factor de corrección aplicado y 225 para medium, ellos utilizan 200. Fíjense que ellos tienen 2 caudales diferentes, 2700 y 2400. Acabo yo de decir que para poder aplicar o poder agrupar en medio debemos tener 2 sistemas distintos, ¿verdad? 2 sistemas de extracción diferentes. ¿Qué hizo Captive para no hacer eso? Claro, ellos son el fabricante, ellos conocen sus equipos, ellos pueden hacer mejores arreglos. Acuérdense que es simplemente tener una noción. ¿Qué hicieron ellos aquí? Calcularon su caudal 1701 y 2400 el otro. Como ambos caudales son muy similares y como realmente la influencia de un solo equipo sobre el otro es pequeño, realmente el equipo lo habíamos visto que estaba aquí, ellos lo que hicieron fue, esta es su campana, esta es su boquilla de extracción, y fíjense que ellos lo que hicieron fue, esta boquilla por donde va a subir el aire es de 25 pulgadas por 10, y esta otra boquilla le redujeron el tamaño a 23. De esta manera que está aquí, el caudal que va a entrar aquí es menor, porque estamos subiendo una velocidad constante durante todo el trayecto. Entonces el caudal que está aquí va a ser menor al caudal que está aquí. Y lo agruparon entonces en un solo extractor con una capacidad de la suma de las dos, 2700 y 2100. Este que está aquí lo hacen ellos son el fabricante y evidentemente ellos con su equipo y pueden, como decimos, hilar más fino. ¿Ya? Ahora vamos a dimensionar el ducto de extracción. Para dimensionar el ducto de extracción, aquí se los he colocado y les he explicado más o menos. Los conductos de extracción deben ser independientes, las extracciones y ventilaciones, no deben tener pliegues, unas consideraciones generales. Y les he colocado esto que es lo más importante. La velocidad del paso de aire por los conductos, para
no tener problemas de ruidos y vibraciones debe estar entre 1600 y 1800 pies por minuto. Esa es la condición principal, es la condición con la que nos recalcó muchas veces Luis Bonilla en Captive. Inclusive está el correo en el cual donde él coloca esta misma fórmula que está aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Se necesita que la velocidad por la cual va a pasar el aire dentro del ducto esté dentro de estos valores, entre 1600 y 1800. Si es muy pequeña puede haber muchas pérdidas y sencillamente no va a jalar con la misma velocidad. Acuérdense que esta es velocidad. Entonces, si yo no jalo suficiente, no tengo suficiente velocidad con la cual renuevo el aire, ¿verdad? Entonces pues sencillamente no voy a jalar y no voy a cumplir la función de extracción. Entonces pudiera pensarse erróneamente que bueno, no importa, mientras más jalo más llevo. Tampoco es así, porque si empiezo a jalar mucho o más de lo que necesito, ¿verdad? Voy a tener otros problemas de presión, problemas dentro de los ductos de sonido, de vibraciones, ¿verdad? Entonces por eso es que se especifica que sea entre 1600 y 1800 pies, especifica Captive, eso es entre 8 y 10 metros por segundo. También está en todas las otras guías que estuve leyendo, la velocidad que se recomienda es 10 metros por segundo. Entonces, de esta manera que está aquí, podemos calcular el área por el cual está pasando el aire. ¿Por qué? Porque tenemos los FM que están en pies cúbicos por minuto y tenemos la velocidad. Podemos calcular el área. Vimos anteriormente que el caudal era velocidad entre área. Cuando estábamos explicando lo del grifo, vimos que era velocidad. Bueno, el caudal es eso. El caudal que está allí es la velocidad y el área. Entonces, es esa relación. Entonces, ahora ya yo tengo la velocidad para el caso particular que necesito que vaya mi columna de aire, que es esta que está aquí. Tengo los CFM que tengo que extraer porque ya me vinieron, ya los calculé en la primera parte con mis tablas, dependiendo de los equipos. Y ahora tengo la velocidad. Y tiene que ir, puedo calcular cuánto es el área equivalente que necesito. ¿Por qué área equivalente? Porque este es el área por la cual va a atravesar. Puede ser circular, puede ser rectangular, puede ser... Yo después la voy a llevar ahora a rectangular. En el caso, aquí tenemos el caso anterior donde teníamos los FM por minuto que hemos calculado con su velocidad y nos da a nosotros cierta área equivalente. De esta manera ustedes van a poder calcular los ductos. El área equivalente del ducto, ¿cuál va a ser? Un ducto rectangular, lado 1 por lado 2. Ese lado 1 por lado 2 tiene que ser mayor a lo que me va a dar a mí esta área equivalente para que se cumpla. Si es menor, no me va a servir. ¿Por qué? Porque si el área es menor, vamos a verlo aquí rápidamente, si esta área es menor, como es una relación, la única manera que este sea menor quiere decir que mi velocidad sea mayor. En este caso no habría ningún problema porque se utilizó la velocidad menor, pues puedo llegar hasta 1800, pero ¿qué pasa si mi área equivalente necesito yo aquí, vamos a suponer que necesitaría aquí 1900 para que me dé esa área nueva de un ducto más pequeño? Quiere decir entonces que voy a tener una velocidad mayor, y si la velocidad es mayor me va a generar ruido, me va a generar turbulencia. ¿Ok? Entonces espero se entienda esta parte, pero si no lo vamos a ver después en un ejemplo o simples preguntas, ¿ya? Hasta este punto que tenemos aquí, donde ya calculamos entonces el tamaño del ducto, es realmente lo que nosotros nos interesaría como consultores, y nos interesaría a la hora de nosotros poder dar recomendaciones sobre recorridos de ductos y sobre posibles pases. De todas maneras, se ha completado la guía para tener un poco más información, no dejar esos temas en el aire con las pérdidas de presión y la elección del extractor final. La pérdida de presión, ustedes lo pueden ver, averiguar cada quien ya por su parte si quiere algo más detallado. Existen presiones estáticas, presiones dinámicas, pero lo que sí les puedo decir o simplificar es que el aire, el ducto que está allí, esa columna de aire ejerce una presión que se llama estática, que es una presión que ejerce hacia las paredes del ducto. Acuérdense que la presión es una fuerza,
relación presión igual a fuerza entre área, pues la presión es una fuerza. Cuando ustedes tienen aire, agarran un balón de fútbol y lo llenan de aire, ese aire que está dentro ejerce una fuerza hacia afuera porque se quiere salir. El balón como tal es quien lo contiene. Esa fuerza es una presión estática, pues, para que lo entiendan más o menos así. Y la presión dinámica es la presión que se hace, que ejerce la velocidad. A medida cuando el flujo del aire pasa a través del tubo, existe una velocidad, pasa a cierta velocidad, eso es una presión dinámica. Se juega a favor y en contra y hace unos balances de energía que no vienen al caso. Lo que sí les puedo informar o decir, mejor dicho, es que bueno, ahí se pueden hacer aproximaciones y esta pérdida, esa presión, cuando ese flujo, mejor dicho, de aire al pasar por el tubo ejerce lo que existen ejerce unas pérdidas. Esas pérdidas son unas pérdidas de fricción. Tenemos unas pérdidas de fricción a lo largo del recorrido y tenemos unas pérdidas de fricción que se hacen en los accesorios. Esas pérdidas de fricción en los accesorios, producto de los cambios de dirección que tenemos, cuando hay reducciones, todo ese tipo de cosas hacen que se pierda presión como tal, ¿ya? Ese es un valor que es muy importante a la hora de definir el extractor. Ya van a ver el siguiente punto por qué, pero para terminar esta idea o para cerrar esta parte, se ha colocado cómo calcular las pérdidas de fricción. Simplemente a través de esta fórmula tenemos un estimado de 0.30 pulgadas. Se mide, por cierto, la pérdida de presión en pulgadas por columna de agua. Y por cada 100 pies de recorrido simplemente 0.3. Es más, este es un valor aproximado porque para esto es un abaco ahí un poco complicado, hay que saber tres valores, pero podemos aproximar entre 0.3, es más, yo me atrevería a colocar inclusive menos, pero además el 0.3, y donde la pérdida de accesorios es 0.08 por el número de accesorios. Quiere decir que, les he colocado un ejemplo, si tenemos un recorrido de 50 metros lineales, en el cual tengo 3 curvas de 90 y 2 derivaciones, ¿verdad? ¿Cuáles serían las pérdidas por fricción? Aquí las tenemos, pues 0.30 por 50 metros son 164 pies. Como esto es por cada 100 pies, tenemos 0.49 pulgadas de agua y una pérdida por accesorio aproximada en 0.4. Tiene unas pérdidas totales de 0.89 pulgadas de agua. Ya. Muchos dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve para el siguiente paso. Cuando ustedes eligen el extractor, necesitan decirle al extractor qué CFM se requieren extraer y cuál es la presión. Esos son los datos del extractor. Fíjense que cuando vemos una cotización de Inostec, ellos tienen este extractor centrífugo de entrada simple y fíjense, caudal 9600 CFM, quiere decir que jala hasta ese tipo de caudal, y una presión de 2.50 pulgadas de columna de agua, que es este valor que hemos nosotros calculado aquí aproximado. Entonces, estos son los datos que necesita el extractor, los CFM y la columna de agua, que es producto de las pérdidas. ¿Ya? Eso para que estemos más o menos claros y sepamos cuando llega una cotización como esta. Ponemos que esta es la cotización que llega habitualmente de Inostec. Aquí vemos un extractor centrífugo de entrada simple, que es este que nosotros tenemos aquí. Hay tipo hongo también, que los vimos como los que teníamos en Captive. Vamos a ver si lo vemos un momentico aquí rápidamente. Si lo podemos tener, un segundito. Ya, aquí los tenemos. Que están aquí, Captive utiliza, creo que aquí se le mandaron estos que son los tipo hongo. Ellos también de cada extractor también dan una serie de datos. No aquí a la mano, no. Pensé que los podía tener a la mano, raro. No están. Ya, bueno, igual, independientemente de eso, tenemos entonces la cotización actualmente viene con esto, el tipo de extractor. Aquí lo ven, su caudal, su presión, su motor, cuántos HP es lo que jala, ¿verdad? Importante, los HP no tienen nada que ver con los 9600. Puede ser 97 HP y jalar menos, jalar más, son dos cosas diferentes. Sí están relacionadas dependiendo unas que otras cosas de constructividad, pero no necesariamente es que 7.5 me va a jalar 9600 y uno de 8 HP me va a jalar 10.000.
Vamos así. Y después ya tenemos el tipo de energía que tienen 220, 380, trifásico 60 Hz. Si juntamos nosotros, diámetro de rodete, el diámetro de rodete, las entradas, pagas polea, otros y nivel de ruido que muchas veces es importante, que nos piden, sobre todo dependiendo del área en el cual van a estar, y ciertas limitaciones en decibeles. Y podemos ver cuánto es el nivel. Decibeles, 75 a 5 pies de distancia. Pintura, acabado y las velocidades. Esto es importante porque las velocidades me dicen que van de 1200 a 2700 RPM. A mayor velocidad, mayor extracción. ¿Ya? Por eso es que últimamente las nuevas tecnologías traen variadores de frecuencia en las cuales yo puedo variar la velocidad a la cual jala dependiendo del humo que tengo, del aire que yo necesito extraer. Esos son las campanas y los motores de alta eficiencia. Verán, Captif lo tenía lo tiene, hemos dicho, dentro de sus productos complicados, son mucho más caros, pero él va censando a medida del humo que existe o que hay, y en función de eso aumenta la velocidad de extracción. Entonces de repente, si comienzo a usar el wok, necesito jalar mucho, pero cuando ya no tengo lo prendido, sino de repente estoy haciendo pequeñas cosas, un baño María, o tengo nada más el Rational encendido, entonces el caudal es menor y él baja la velocidad de extracción. Obviamente hay un ahorro de energía y todo ese tipo de cosas implicadas. Luego tenemos el cálculo de inyección, es igual al de extracción, análogo, lo pueden ustedes ya ver aquí, no se lo voy a explicar mucho, solamente les voy a decir que en la extracción, si bien la calculamos aquí, en el cálculo de extracción hicimos todo un cálculo dependiendo de la campana, dependiendo de del equipamiento, que si es light, heavy duty. Aquí simplemente podemos informar que podemos decir que la inyección va a ser el 80% de la. Entonces, con ese dato que está aquí ya tenemos la extracción como tal. Hay diferentes formas. Podemos tener la inyección, esta es la más conocida por nosotros. Y el otro dato importante es que a la hora de calcular el dimensionamiento de los ductos de inyección, en la parte de extracción necesitamos los CFM y dividimos entre la velocidad. La velocidad aquí no va a ser 1600, un rango entre 1600 y 1800, sino que aquí ven que el rango va entre 800 y 1200. ¿Ya? Entonces es por esto que está aquí, y lo pueden ver inclusive en los planos de Amor Amar 2. Yo lo pude ver cuando pasaron los dimensionamientos de los ductos. La extracción, los ductos son más grandes. ¿Por qué tiene que ser más grande el ducto? Porque tenemos en este momento esta relación que está aquí de los CFM entre la velocidad. Y esto que está aquí, los CFM disminuyeron con 0.8, pero la velocidad disminuyó a un factor de 0.5. Antes era 1600, ahora es 800. Entonces, si ustedes hacen aquí 0.2 entre 0.5, les va a dar un número mayor a 1, es decir, que el área es mayor. Y lo cual es evidente, porque si ¿qué pasa si yo quiero disminuir la velocidad con la que extraigo el humo, o en la que inyecto el aire, perdón? Simplemente aumento el área. Si yo aumento el área, disminuyo la velocidad por la relación que ya vimos. Si yo tengo por lo menos un caudal de agua del grifo y yo quiero que haya menos, simplemente en lugar de pasarlo por una tubería de 1 pulgada, lo paso por una tubería de 4 pulgadas. Si la tubería de 1 pulgada venía full de agua, cuando llegue la de 4 pulgadas no va a hacer nada, pues se va a diluir, el agua va a ser muy poquita y va a ir a una velocidad muchísimo más lenta. Igualito, es similar, el aire es un fluido y se comporta prácticamente igual que el agua, solo que con unos valores diferentes de propiedades. De esta manera hemos terminado este pequeño tutorial, más o menos explicado la guía. Cualquier cosa ya me consultan, me pueden decir. Este video está montado en una etapa de prueba, lo pueden ver solamente ustedes, no está público para los demás. Comentarios sobre la guía nos pueden decir. Si quieren que pasemos a español la guía, la pasamos a español. Esta parte no tengo ningún inconveniente. Ya, espero les haya quedado claro. Cualquier cosa me avisan y podemos ver. Fíjense aquí, repito, el inyector igual, la misma. Aquí los mismos datos. Por eso también hay mismas pérdidas de presión análogas y todo lo demás de la misma forma en la que se calcula la extracción.
Bueno, eso es todo. Comentarios, me avisan. Hasta luego.